estás, Jorge? ¿Cómo te Hola, va? ¿qué tal? Acá pues Alfredo, caramba, una noche copiosa y de mucho calor, pero contento de estar aquí desarrollando ya muchas cosas, varios programas. Y nada, ¿tú qué tal? ¿Qué tal Tarapoto? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ya? Bien, bien, con mucho calor. Oh, sí. Ahora se supone que está en invierno. O sea, su invierno es calor y lluvia. Ah, mira, Así mira, ok. que, Y en pero verano igual. solamente calor. Y en verano solamente calor. Ah, Así. qué bacán. ¿Qué Un tal saludo a clima? toda mi gente de Tarapoto, de Cuyumbuque, de Zapatero, de Lamas, de Está todas las bueno, zonas está a las bueno. cuales hemos ido a visitar. Excelente, excelente. Bueno, Bueno, justo estábamos analizando lo que habíamos hecho en estos últimos capítulos y nos habíamos dado cuenta de que habíamos hablado mucho acerca de todo lo que era paciente traumático, ¿no? sí, es No los verdad. pacientes que están traumados, no, los pacientes de trauma, ¿no? Relacionado a Exacto. trauma. Sin embargo, nos ha quedado también un espacio para hablar acerca de las emergencias que no son relacionadas a trauma, ¿no? Las Emergencias no emergencias. traumáticas, Así es, ¿no? las emergencias médicas que dentro del ambiente prehospitalario a veces son más, en su mayoría, ¿no? Que las emergencias de trauma. Sí, es verdad, es verdad. La demanda siempre y el despacho de emergencia siempre genera más incidencia en ese tipo de casos. Y a veces también exageran, ¿no? O sea, te llaman por un dolor de uña, un uñero, un dolor de muela, y eso tampoco es así. Pero sí, efectivamente, según estadísticas, pues el contexto clínico siempre enmarca una mayor demanda para la atención de ambulancia, sobre todo, que sería atención médica a domicilio, ¿no? Claro, así es justo lo que es el soporte de la atención médica de pacientes que no ha sido víctima de algún tipo de trauma y cómo es abordarlo en el manejo prehospitalario, ¿no? A veces es un poco más complicado en el sentido de que no es el paciente que vaya a la emergencia, ¿no? De un hospital, sino que es un Claro, paciente que te llama y que muchas veces la información del despachador, ¿no? Es un poco ambigua, ¿no? exacto, Porque el exacto. mismo familiar no sabe explicar bien qué es lo que le duele. Le dice, sí, está malito. No, pero ¿qué es que está malito? ¿No? ¿Qué le duele? ¿Que tiene Claro, algún problema? Sí, claro. cree que le falta la respiración. Pero le falta la respiración, ¿está respirando más rápido? O no, sí, es que le duele al respirar. ¿Pero qué le duele? ¿El pecho? ¿Le duele la garganta? ¿No? Entonces, la información a veces se vuelve mucho más ambigua cuando es un paciente de trauma, no, le atropelló un carro. Ya, entonces tú Ya ya tú sabes. haces una cinemática, Claro. una proyección de mecanismo de lesión, pero aquí es muy diferente. Y eso es importante que lo menciones porque eso incluye que esto no es una receta de cocina. Eso incluye de repente hasta un factor de criterio del radiooperador, de quien recepciona la llamada y pueda hacer la ruta adecuada para la presunción diagnóstica o por lo menos la activación de un sistema de alerta. Así es, y justo uno de los próximos capítulos que esperamos tener, ya estamos en Sí, conversaciones y sí, en sí, sí. negociaciones, ¿no? Con algún radiooperador de sistema de emergencia para que Exacto. podamos saber un poco también acerca de las experiencias del radiooperador, ¿no? Porque a Claro. veces él puede preguntar las cosas, pero existen algún tipo de barreras de conocimiento, barreras del mismo estrés del familiar, La ¿no? No, empatía correcta, claro, de ¿no? cómo abordas, ¿no? Porque el paciente dice, ya, vengan ya, Claro, venga ya, ya. pero ir a qué cosa, ¿no? ¿A qué cosa? Soy Entonces, a tarjeta veces, dorada, soy tarjeta diamante, ven porque pago mi así seguro, es, exacto, ¿no? ¿no? O porque ustedes son un sistema de emergencia y tienen que venir porque yo los estoy llamando, ya, pero entonces a veces De verdad. esa interrogante, esa duda de lo que realmente está pasando dentro del contexto de la información que uno puede tener, ¿no? Y que le llega a uno como personal paramédico, es un poco ambigua. Entonces, empezar por esa premisa, que a veces es más difícil el saber a qué te vas a enfrentar, ¿no? Sí, En relación a un paciente de trauma. Y, y otro contexto interesante es justo hay diversas versiones de los familiares cuando uno llega a la emergencia de lo que a veces realmente ha pasado, ¿no? sí, Esa es es la verdad. información del mismo paciente, la información del familiar, del otro familiar, la información a veces que el perro te quiere dar, entonces todo el mundo te quiere dar información y a veces esa información se cruza y que no te Exacto. genera a veces una situación y lo que quieren a veces el familiar es llévatelo.
Y ¿no? la información de cada persona se transcribe a la máxima emergencia. O sea, Ujú. está mal porque a mí me parece que está mal, Así ¿no? es. No, la otra persona, no, es máxima emergencia, no, esto es una emergencia. Y bueno, ahí hay un detalle muy importante porque hace generar una barrera, o sea, es una línea, ¿no? La línea de los 13. Eso significa que tú como unidad médica vas a un contexto clínico que te llaman para una atención médica a domicilio. ¿Y qué pasa si en esa atención médica a domicilio el paciente tiene signo de Levin, el paciente está con de repente con un deterioro del sistema cardiovascular, el paciente se encuentra con un cólico renal, el paciente tiene una crisis hiperglicémica o una crisis hipoglicémica? ¿Qué tal si el paciente está con alteraciones metabólicas el cual está trascendiendo a muerte? Ya no se vuelve una atención netamente clínica médica, sino se vuelve una atención netamente prehospitalaria. Y el detalle quizás se encuentre en cómo activar esa línea, ¿no? Donde Ujú. estás de repente en una atención clínica, donde todo está controlado, donde vas a hacer un uso paliativo de los fármacos de repente y una sugerencia de vaya a consultorios externos versus de repente actívate porque este paciente se nos va. Así es, y justo por eso, dentro del análisis que uno hace en el abordaje de un paciente médico en el prehospitalario, se tiene unas premisas un poco distintas, ¿no? De la parte de trauma, en la cual siempre la evaluación primaria siempre es la que va a primar, ¿no? Por eso es primaria, porque es la primera, ¿no? O sea, si no se llamaría cuaternaria, Exacto. ¿no? Entonces, va a cambiar un poco dentro de lo que yo voy a observar del paciente y las sospechas diagnósticas que yo pueda tener a la hora de esa evaluación primaria, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, porque yo ahí sí tengo que empezar a hacer unas sospechas diagnósticas. Excelente punto. Entonces, si yo tengo de repente en un contexto, haciendo un versus, en un contexto traumático yo tengo de repente el mecanismo de lesión, tengo la información del despacho de emergencia y tengo la proyección de la lesión, ¿cierto? Así es. En un contexto clínico, ¿qué tengo que tomar en cuenta como para poder proyectar lesiones? ¿De repente el grupo etario? Sí, claro, grupo etario es muy importante, sobre todo el paciente pediátrico, ver el tipo de lesión, a veces Consideraciones las especiales. consideraciones del mismo, que el mismo cuidador puede darte. Es más, uno puede visualizar o tener una sospecha diagnóstica de un abuso o maltrato infantil, los pacientes adultos mayores en las cuales pueden haber tenido algunas afecciones o Ajá. puede haber dejado de tomar algún fármaco o pueden haber tenido, y esto pasa a veces con los pacientes adultos mayores, que empiezan con un simple resfriado, empiezan a deteriorarse un poquito más, empiezan a tener mayor tendencia al sueño, y el Exacto. familiar dicen, no, que duerma porque está malito, ¿no? Entonces, a veces ese aislamiento, eh, ese no quiere comer, no quiere hacer nada, déjalo porque para que el abuelo se recupere tiene que dormir. Y a la hora que lo ven ya muy mal, recién llaman al sistema de Ese es un emergencia. problema. Entonces, esas características también de ese tipo de pacientes, las pacientes de características femeninas, sobre todo las embarazadas, ¿no? También tienen algunas complicaciones. Entonces, hay que ver también, claro, el grupo etario en el cual nosotros estamos trabajando y sobre todo hay que ir observando en relación a los diagnósticos que podemos tener. No es que creamos que tenemos que hacer diagnóstico tipo Doctor House, ¿no? No, eso No, es lupus, ¿no? No, o sea, claro. no, no, o sea, no, no, o sea, no, no Es es, verdad, no es es verdad. que, no es que vamos a generar ese tipo de diagnósticos, sino, y eso va a depender también de las capacidades y de la educación que uno haya podido tener. De la información que tengas, Claro, no, ¿no? y de las capacitaciones y de las competencias, ¿no? Es Claro. distinto el diagnóstico que va a hacer un médico, el diagnóstico que va a hacer un enfermero, el diagnóstico que va a hacer un paramédico, van a ser distintas, pero van a llegar a lo mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que los diagnósticos a veces uno quiere diagnosticar, no, esta de acá es una nefropatía por inmunoglobulina, A, no. He probado su orina y sí, ahí hay presencia de inmunoglobulina. No, o sea, eso Claro, no no, es no, no así. se va a hacer, ¿no? No pasa Lo por que, ahí. lo que sí podemos observar nosotros dentro del manejo prehospitalario son los diagnósticos sindrómicos,
¿no? Exacto, Entonces, exacto. a partir del diagnóstico sindrómico ya podemos ir sospechando, ¿no? Algunas patologías y sobre todo ver también si el paciente presenta algún tipo de dolor, ¿no? Entonces siempre decimos que primero vamos a evaluar la parte de la evaluación primaria del paciente, de ahí vamos a hacer, de acuerdo al dolor o de acuerdo a las intensidades, vamos a hacer lo que conocemos como OPQ-RCT, ¿no? Eso es que, claro, estamos hablando de que si vamos a hablar de síndrome ¿cómo es que Sindrómicos, diagnósticos sindrómicos o síndromes, es Ujú. la acumulación de sintomatología que tú vas a tener que interpretar. Y por eso es que estamos hablando de una capacidad, ¿no? De poder dar la interpretación correcta. Y para esto hay metodologías y memotecnias de ayuda, Así es. ¿cierto? Oye, Jorge, ¿Qué fue? pucha, no sé cómo decírtele eso. ¿Qué pasó, mano? Me han invitado a ser ponente en el cuarto Congreso Latinoamericano de Emergencias Prehospitalarias. ¿El del 29, 30 y 31 de mayo? Así es, en el Hotel Costa del Sol. Ah, caramba, como ponente, papá. Para que vea, pe, mi simpatía y mi carisma. Oye, yo te tenía una noticia y también no sabía cómo decírtelo, viejo. ¿Qué cosa? Yo también he sido invitado como ponente. Es más, voy a abrir el congreso, papá. En serio. No te pierdas este gran congreso en la cuarta edición del Congreso Latinoamericano de Emergencias Prehospitalarias. 29, 30 y 31 de mayo. ¿Dónde será? En el Hotel Costa del Sol, en Lima, Perú. Lima se vuelve capital del manejo prehospitalario. Invitados de muchos países, muchos de ellos amigos nuestros, con quien esperamos poder hacer entrevistas para que ustedes los conozcan. No veo la hora realmente de juntarnos con esas personas, con esos referentes, y la verdad que esto va a ser una cita muy importante, sobre todo para las personas que aman este contexto de atención prehospitalaria. Gracias, CECES. Los esperamos. Entonces el síndrome podría generarnos de repente un acercamiento. Así es evaluar, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo es la que yo tengo que evaluar y que sospecho que está afectada, ¿no? Entonces, o sea, síndrome cardiovascular, ¿no? O sea, Ajá. sospecho de síndrome cardiovascular tiene muchas causas, ¿no? Que pueden ser tanto cardiovasculares como extracardíacas, ¿no? Porque hay a veces Intrínseca y patologías extrínseca. que pueden ser, claro, que ocasionan problemas cardíacos o hay que ocasionan problemas de dolor a nivel torácico, ¿no? Síndrome respiratorio, ¿no? Que también conlleva varias cosas, síndromes gastrointestinales. Entonces, cada uno me voy situando, ¿no? Dentro de la información que yo saco del paciente y dentro de la evaluación primaria, en dónde está mi problema, en qué parte de órgano, en qué parte del sistema me encuentro el problema. Y a partir de ahí, ya justo va lo que hablábamos del OPQ-RST, ¿no? Entonces, antes de traer ese detalle que me interesa mucho, vamos a hacer un recuento simpático como para que la gente nos entienda. El grupo etario es importante. Así es, grupo No etario. cabe dudas. En una persona geriátrica podemos tener de repente un detalle de antecedentes, Claro, podemos sí. tener un detalle de involución, ¿no? En el mismo contexto anatómico. Y en Patologías previas, exacto, patologías previas. todo lo que es, si es que ha asistido a un hospital antes, si ya tiene algún tipo de tratamiento Farmacología. previo, si utiliza algún tipo de fármaco, si algo ha ido evolucionando dentro de las características del paciente, cuándo inició. Si está debutando o si es Así que ya es. tiene algo crónico. Así es, exacto. Y, por ejemplo, ese es un sector. Un pediátrico. Tú que eres facultado de EPS. EPC. EPC, perdón. EPS, la Sí, entidad verdad. Sí, sí. de salud. El paciente pediátrico hay que ver algunas situaciones, por ejemplo, compromisos relacionados a enfermedades congénitas, ¿no? Enfermedades congénitas. Si yo veo un paciente pediátrico y veo que tiene una cicatriz, ¿no? Que ha tenido algún Claro, tipo de intervención. operación, de intervención quirúrgica. Ver también si es que cómo se relaciona con el mismo cuidador, ¿no? Hay algunos síndromes que se relaciona, ahorita no me acuerdo el nombre, pero se relaciona a que por la mínima cosa el familiar llama a los servicios de emergencia, Ah, caramba. ¿no? Ya. Entonces, cualquier cosa que le pase, uy, no, mira, ya está respirando raro, o hoy día no ha comido, uy, voy a llamar a la emergencia porque debe estar mal, ¿no? Entonces,
ese tipo de situaciones, ¿no? Yo me Qué complicado es fijo eso, de ¿ah? que, Sí. claro, el familiar, de si es que es, por ejemplo, la primera vez que le sucede este tipo de cosas, si ha cambiado algo en relación a sus dietas. Entonces hay varios factores que dentro del paciente pediátrico a veces también se vuelve un poquito más complicado porque el pediátrico a veces no habla, ¿no? Justamente, eh, sabes que estamos elaborando un proyecto APA aquí en Gama. Y yo les mencionaba justamente en el contexto pediátrico que cuando el paciente, y desmiénteme, cuando el paciente genera sintomatología es porque ya está grave. El paciente pediátrico tiene unas características. El paciente pediátrico no es un adulto chiquito, ¿no? O sea, Exacto. tiene unas formas de compensación, sobre todo en relación al shock, bastante más Diferentes. adaptadas que Exacto. el paciente adulto, ¿no? Sabemos que nosotros que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El adulto, Por resistencia vascular periférica. el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Exacto. La presión arterial media Claro, tiene claro. que ver el gasto cardíaco por la resistencia vascular. Ahora, el paciente pediátrico, el paciente adulto mejora su gasto cardíaco mejorando su volumen sistólico, Exacto. ¿sí? Mejorando la contractilidad del corazón. El paciente pediátrico mejora el gasto cardíaco incrementando la frecuencia cardíaca. Exacto. Por eso el paciente pediátrico tiene una forma de compensación distinta y por eso tiene una cardíaca también distinta al paciente adulto y su forma de compensación es mucho más ascendente y de ahí se mantiene. Pero cuando el paciente pediátrico se descompensa, uy, ahí sí, eso realmente es muy complicado y ese paciente es un paciente mucho más crítico a veces que el paciente descompensado adulto. ¿Para qué esperar esa descompensación? Así O es, sea, aquí el contexto es tener la información, estar advertido, y para eso también podríamos resumirlo. Si un adulto se usa el ABC, en un pediátrico tenemos el TEP, así Triángulo de es. Evaluación Pediátrica, El triángulo ¿cierto? de evaluación pediátrica, donde vamos a ver sobre todo el ABC, ¿no? Dentro de ese triángulo de evaluación. ¿No? Entonces, el grupo etario es muy importante y el empezar a evaluar los diagnósticos diferenciales del paciente en ese contexto es también algo que involucra mucha lectura del Ujú. personal prehospitalario. Uno no diagnostica lo que no ve y lo Claro, que no ha leído. claro. Entonces, yo tengo que fijarme realmente qué cosa son primero las patologías más comunes, ¿no? Que se da de acuerdo al grupo etario y ver si mi paciente está dentro de esas patologías y pensar dentro de las patologías más críticas, de las patologías de emergencia y dentro de las patologías no críticas, ¿no? De acuerdo a cómo yo voy a ir viendo los diagnósticos diferenciales de los mismos pacientes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un Ujú. dolor de pecho, ¿no? De carácter opresivo, que se irradia a brazo, ¿no? Entonces, yo puedo ir pensando Con gesticulación, varias, claro, ¿no? varias formas, ¿no? Puede ser infarto, podría ser dentro de las críticas, es un infarto, dentro de las emergencias podría ser una angina, ¿no? Dentro de las no críticas podría ser una osteocondritis, Exacto. dentro de las críticas podría ser una rotura esofágica espontánea, Uf, dentro de las no críticas podría ser un reflujo gastroesofágico, entonces hay varias situaciones en las cuales yo voy catalogando mis diagnósticos diferenciales dentro de las patologías críticas, dentro de las patologías de emergencia y dentro de las patologías no críticas. Entonces, a partir de ahí ya tengo yo mis diagnósticos diferenciales iniciales. ¿Sí? De ahí, como ya es la cuarta vez que vemos nuevamente el OPQRCT exacto. Ahora sí, y vemos entremos. la evaluación secundaria del paciente con los análisis que podamos tener nosotros dentro del ambiente prehospitalario, ¿no? En este caso, el OPQRCT está hecho en inglés, Así ¿cierto? es. Y de repente es menester nuestro hacer la traducción correcta y para equiparar todo lo que esto conlleva. O es, ¿cómo se dice tú que hablas Absent, inicio. alemán y árabe? Es onset, Absent, sí, ajá, inicio. inicio. El inicio de lo que te conllevó al despacho de emergencia.
¿Cuándo inició? ¿A qué hora inició esta anomalía, este dolor, este malestar, ¿no? Esta inquietud, todo el contexto que genere la llamada? Tenemos que enfocarnos al inicio del cuadro. Así es. Entonces, eso nos da el punto de partida, ¿no? Así nosotros veamos a un paciente inconsciente, ¿no? Preguntando, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron al paciente consciente? Exacto. Entonces, ese va a ser su inicio. Hace 14 minutos. Así es, ¿no? Hace media hora. O ayer, ¿no? Ayer cuando se durmió, ¿no? Exacto, se durmió, exacto, ¿verdad? se despertó y Nunca despertó. lo fui a buscar y lo encontré inconsciente, ¿no? Recién me acabo de despertar, son las 8 de la mañana, yo lo vi despierto antes de irme a acostar a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, porque eso puede pasar. Sí, claro, claro. Entonces, ese de ahí es el inicio de la emergencia, ¿no? Cuando inició. O ya el paciente ya estaba con días previos de algunas molestias, ¿no? Y que hoy se agravó. Entonces, ¿cuál es el cambio que hubo, ¿no? Si el paciente ya es un paciente exacto, el paciente que haya tenido una patología ya que en tratamiento, ¿cuál ha sido el cambio para que el familiar haya llamado a emergencia? Exacto, exacto. Y eso sugiere, pues, el acúmulo de mucha información también. Si es de grupo etario, nuevamente, si hablamos de una persona de repente geriátrica, estamos hablando de enfermedades adyacentes, estamos hablando de farmacología, estamos hablando de muchas cosas que probablemente tenga. Y ahí es donde también, como no, uno se desvía al sampler, ¿cierto? Pero sigamos con el OPQ-RS. Onset, ¿no? Sí. Creo que llevar mi inglés intensivo, hermano. Inicio de la situación. El P. La P, la paliación, ¿no? Paliación si o la provocación, ¿no? ¿Hay alguna posición en ¿Qué la lo provocó? cual... Perdón, no es paliativo. Paliación, ¿no? O provocación. Claro, o provocación. Sea, las dos cosas. ¿Qué provocó? ¿No? Se cayó de la mesa, comió esto y le generó inmediatamente después, le provocó. Se fue a jugar pelota, fútbol, le dije que no vaya y regresó con un dolor, ¿no? Ya no pudo terminar siquiera 15 minutos de ejercicio. Y qué sé yo, ¿qué lo provoca? ¿Qué provocó? Así ¿no? es. O si hay algo que él haga que se sienta mejor, ¿no? También. Que claro. también son dos situaciones. Por eso la P tiene esas dos premisas. Provocación y paliación. Así es. O sea, ¿no? Si es paliativo. De esta posición me deja de doler, en esta posición me falta el aire, ¿no? Me duele más, claro, sí. ¿No? Entonces, la Q es la calidad, ¿no? Quality. Así es, quality, ¿no? La calidad del dolor. Cómo yo expreso la calidad del dolor. ¿Qué tipo de dolor es? Qué bacán. Es dolor tipo... Tú que estás acá, ya es un contexto de aprovechar de repente tu experiencia, la calidad de atención que haces tú como médico. ¿Cómo se puede transferir esa información de la calidad? O sea, oye, ¿cómo que calidad? O sea, el dolor es más cálido que el otro, este dolor tiene más eficiencia. Cuando me abrazo siento que me calienta. ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere con calidad? Es en relación, ¿no? ¿Qué tipo de dolor es? ¿El dolor es tipo opresivo? ¿Siente que hay alguien que un elefante le está presionando en el pecho? ¿Es tipo hincón? ¿No? Claro, es tipo quemante. Ardor. ¿No? Ajá. Entonces, ¿cómo es el dolor? Esa calidad del dolor, porque eso también, a pesar de que suene tontísimo y le duele, ¿no? Pero la característica del dolor, esa característica del dolor, me genera también mis sospechas diagnósticas. A la hora de hacer el cuestionamiento, sería bueno indicar al paciente las posibilidades que tiene de respuesta. Sí, claro, así es. O sea, sí. Para que te entienda, ¿no? Porque le arde, le duele, le punza, ¿no? En todo ese tipo de situaciones, siempre es importante poner alternativas múltiples. Para la empatía correcta. Para que el paciente se pueda entender, ¿no? ¿Cómo le duele? Me duele como cuando me fui a México y me picó una medusa. Y ya, yo cómo sé cómo duele cuando te pica una medusa, no sé. Claro, Entonces, ponerle estamentos que yo pueda recibir información, esa información, y justo este tema de calidad de la información involucra mucho parametrar, o sea, dar que sus respuestas sean cerradas. Claro, así es. Claro, sí, entiendo. Muy bien, entonces la OPQ-R, la radiación, ¿no? Importantísimo y tiene mucho que ver con el tiempo de evolución. Así es, el dolor se va hacia algún lado,
el dolor empezó en un lado y ahora está en Sí, otro. claro. Entonces, O es un dolor en faja, o es un dolor así, es un exacto, dolor, es un dolor genérico. que empieza en la boca del estómago y se va hacia atrás. Esa gente que no sabe dónde. Entonces, Me claro, duele, pero ¿dónde? Pero no me ajá. duele. O sea, claro, ¿no? Entonces es Es muy complicado. importante empezar a localizar ciertas cosas. ¿Por qué serviría la localización? Listo. Hay muchos dolores que son dolores de característica referida. Ajá. Por ejemplo, a veces los dolores relacionados a vesícula, a veces terminan doliendo en brazo derecho. Los dolores también se pueden ir hacia la parte de atrás. Los dolores de característica renal también, Oye, hay dolores, yo he ¿no? visto de miembros inferiores que tienen correlación también con el Claro, así dolor a es. nivel abdominal. Entonces, los dolores de tipo renal van de atrás hacia adelante. El tipo de dolor migratorio, que es un dolor medio sordo, que empieza a nivel de la boca del estómago y que se va hacia fosa ilíaca derecha, en el caso de una apendicitis Ajá. aguda, ¿no? Por el tipo del plexo solar, la radiación nerviosa. Los dolores tipo en banda, que se van hacia la parte posterior, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con pancreatitis, también hay ese tipo de características del dolor. Entonces, la radiación también Tiene mucho que influye, ver, ¿no? El mucho que tipo ver. del dolor a nivel cardíaco, normalmente tipo opresivo, que se irradia hacia brazo izquierdo, se irradia hacia Mandíbula. mandíbula, o en los pacientes que tienen alguna comorbilidad, a veces ese tipo de dolor solo se queda en boca del estómago, ¿no? Y uno piensa, es una gastritis, y a veces le da Sí, omeprazol, que ya es hablaremos alguna vez cierto, del omeprazol, que no es es un cierto. protector gástrico, Exacto. pero ¿Verdad? le da dolor, pero como el paciente tiene una neuropatía diabética, no saben que se está infartando, Ahí está el ¿no? detalle. O sea, el que tiene la información de repente puede empezar a generar las sospechas adecuadas y O así hasta como, a minimizar también a veces las y eso es sospechas. verdad, así como cuando tú haces una presunción diagnóstica simplemente porque ves cómo encuentras al paciente, en qué situación lo encuentras, en qué posición lo encuentras, haces una evaluación de la escena y dices, proyectas esta lesión y esto fue lo que pasó. Prácticamente viene a ser casi idéntico de acuerdo a la capacidad de información y a tu criterio, a tu pensamiento crítico. Por ejemplo, una paciente mujer, 54 años, con un dolor opresivo en la boca del estómago, indica que como que se embotó, tiene eruptos, ¿ok? Y tú dices, bueno, se empachó, ¿no? Pero si tú eres más acucioso, puedes sospechar de un evento cardiovascular, Claro, así definitivamente, es. O sea, un o infarto. el mismo paciente diabético, que es lo más común, ¿no? Paciente Exacto. diabético con dolor, Pero el paciente diabético no refiere dolor, dicen, ¿no? no, Se refiere, el dolor normalmente es dolor en boca del estómago, a veces ajá, hay ok, muchos, ok, pero no se irradia, ¿no? exacto. Entonces, Difiere mucho del contexto de un IMA normal. así es. Entonces, a veces tienen esas características, o los pacientes, sobre todo adultos mayores, que tienen algún tipo de neuropatía. Sí. Hay muchos casos, por eso la radiación del dolor es muy importante. De ahí seguimos con la S, que es severidad, ¿Qué ¿no? tan severo es el dolor? Del 1 al 10. Así es. Y siempre es importante remarcar los parámetros, ¿no? Siendo 1, que no hay dolor, Exacto. y siendo 10 como cuando te apagan las luces de un estadio, ¿no? Ese dolor, ¿no? Como pasó. Entonces, ese dolor del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Saludos ¿no? para mi gente de Cristal, de Sport Cristal. Chama. Por siempre. Entonces, entonces, esas características, ¿no? 1, no hay dolor, y 10, el peor dolor de tu vida, ¿no? Entonces, que en el caso de mujeres, normalmente se dice que el dolor más fuerte es relacionado al parto, y en el caso del hombre es relacionado a la gripe, ¿no? No, es El relacionado infarto. al cólico renal. El cólico renal Bueno, está en el mismo nivel. pero hay un umbral del dolor, ¿cierto? Claro, así Donde es. el IMA es el primer dolor, ¿no? Sí, Sigue el cólico renal, así es. parto y la amputación traumática, Ujú. ¿no? Entonces, Dolores a tomar en cuenta porque esta me va a generar de repente efectos secundarios que lo puedes lamentar. y sobre todo porque hay que manejar el dolor. Ningún Claro, paciente debe irse con dolor, ¿no? Es más, exacto. antes se tenía la premisa de que el paciente con apendicitis se le debería No dar le des nada medicamento para el para que dolor no para que no enmascare. enmascare. Ahora Exacto. ya se ha visto que no, que se puede utilizar analgesia, ¿no? En relación a opiáceos. Pero ojo, analgesia, más no de repente un Plidam, una buscapina, Claro, que son ahí, por antiespasmódicos, ejemplo, ¿no? Eso también es bueno educar a la eso gente, a ¿no? veces,
Y sobre todo eso a veces Tómate genera una buscapina. en los pacientes con infartos, a veces se le da eso, ¿no? Sí, Sobre todo por el desconocimiento. Y muchas veces claro. es el minimizar, como vuelvo a decir, el minimizar los diagnósticos que puede tener con el paciente, ¿no? Entonces a veces uno minimiza las cosas, por eso hay que ser muy estandarizado en el manejo prehospitalario de las emergencias no traumáticas, porque se nos puede ir las cosas. Y sobre todo si no leemos, no sabemos a qué cosa estamos atendiendo, ¿no? Exacto. ¿Qué enfrentamos? Así es. Entonces, ese es el grado de severidad. Del 1 al 10, cuánto es lo que le duele. En otras, a nivel hospitalario, vemos caritas, ¿no? Donde uno es ningún No hay dolor dolor, y 10 es apago las es luces. como te apago la luz en el estadio, ¿no? Entonces, ese es Ah, ya. el rango del dolor. Ok. Este, muy bien, entonces severidad OPQ-RS. Y la T es el tiempo, ¿no? Time. Así es el tiempo en el ¿Por cual qué es nosotros estamos importante el bien. tiempo en un contexto de lo que estamos hablando? Siempre es importante y sobre todo esto va relacionado a los tiempos de enfermedades críticas, de patologías críticas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un infarto y nosotros ya estamos hablando esto siempre, si bien estamos en contexto latinoamericano, hay que ver que también tenemos que ir observando qué es lo que se hace en el mundo ideal. ¿Ya? Uy, parece, ahí me está saboteando ahí. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver el tiempo que podamos, nosotros en el caso que tengamos un paciente con infarto y que Ujú. a la hora de la monitorización le podemos sacar un electrocardiograma y vemos supradesnivel del ST, podríamos, si estamos todavía en Claro. el tiempo indicado, hacer Una trombólisis. oportunidad Así de la es. trombólisis. Hacer trombólisis o, en lo mismo caso, Máximo una hora. en los pacientes con eventos cerebrovasculares, Al final todo el ¿no? mundo se tromboliza. Eh, Pero no, los resultados van a ser óptimos. no, todo el mundo termina yendo a cateterismo, Perdón. a Cateterismo. ICP, Exacto, así es, exacto, exacto. intervención cardíaca percutánea. Ujú. ¿No? Todo el mundo va a terminar en eso, pero no todo el mundo se tromboliza. A eso me refería, perdón, me equivoqué. Los infartos con infradesnivel del ST no se tromboliza, ¿no? Porque ahí hay otras causantes, pero sí terminan yendo a cateterismo en el mundo ideal. Los eventos cerebrovasculares tienen una ventana muy corta, ¿no? En el cual se puede trombolizar. Mira, Entonces, increíble. que es más o menos hasta 3.5 horas, ¿no? Entonces, desde el inicio de las características que puedan decirme que realmente es un evento O sea, cerebrovascular. de acuerdo a lo que tú sospeches con el inicio, con el tiempo de inicio y de evolución, tú podrías estar concretando la emergencia Exacto, prácticamente. claro, por eso tú siempre estandarizas cuáles son mis diagnósticos críticos, mis diagnósticos de emergencia y mis Exacto. diagnósticos de una urgencia dentro de esos pacientes. Donde crítico es, Crítico es lo que se lo va a va a morir, matar. se va a Así es, morir, lo que lo va a exacto. matar. Entonces, que ese paciente tiene que llegar sí o sí a trauma shock, porque si no se le utiliza parte del tratamiento médico de emergencia y de paciente crítico, ese paciente va a fallecer. Ujú. ¿Ya? Emergencia es paciente crítico, pero que todavía tiene una Una ventana. chance, Así es. Y el paciente de urgencia, bueno, ya sabemos que claro. es un Una paciente gripe. que necesita algún tipo de manejo, pero que habría que ir observándolo o cualquier otro tipo de actuaciones, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Mira, se me acaba de ocurrir la pregunta. Una vez más, ustedes saben que este programa siempre es improvisado. Acá no, no marcamos ninguna pauta ni nada. Simplemente sale de lo que nosotros conocemos y hacemos esto que sea más espontáneo. ¿Qué importancia tiene que un conductor de ambulancia sepa o tenga conocimientos sobre estos detalles para saber qué velocidad tiene que infringir ante una situación de este tipo? Mira, justo hay varios estudios que hacen referencia a si realmente la velocidad, la aceleración, la desaceleración, los cambios a nivel de posición, el tiempo de demora de la ambulancia influyen realmente en el paciente. Ujú. Y se ha visto que sí, que realmente sí influye. Notoriamente. Por eso ya existen cursos en relación al conductor de ambulancias, ¿no? Entonces y el aporte que pueda dar el conductor de ambulancia, que no es el solo trasladar hacia un lugar, sino tener en conocimiento que tienes un paciente atrás que tiene ciertas características de algún tipo de enfermedad
que no puede ir yendo en vaivén Exacto. por la aceleración, desaceleración o los badenes, los rompemuelles, ¿no? Va a cambiar un poco la conducta y además saber de que en algún momento, si se va a necesitar hacer algún tipo de manejo, saber que tiene que ir lo más Estándar. estándar posible. Crucero. Así es, velocidad Y te crucero. lo digo porque casi normalmente yo soy un ser de luz, tú sabes. Normalmente no me gusta generar controversias. Pero, Sabemos. y esto, o sea, tiene mucho que ver cuando de repente el piloto que demuestra estar entrenado y dice, ¿qué diagnóstico tenemos o qué tenemos? Y le dice, oye, tú maneja nomás, compadre, llévame rápido. Ese es un gran error. Claro, es que el personal prehospitalario son todos los que se Exacto. involucran en la Es un escena. O sea, grupo. es hasta el mismo familiar se incorpora al grupo del Por prehospitalario, información, por la data y todo eso. información, por las cosas, por alguna información que no nos ha dicho durante la Exacto, estancia y que nos puede claro. decir durante el camino. Exacto. Varias cosas se nos pueden venir a la mente, ¿no? Entonces, a partir de donde estamos, de que ya hemos pasado al paciente a la ambulancia, es empezar nuestra evaluación secundaria y relación a todos la información cuantitativa y Exacto. los exámenes que se puedan ir tomando, como un electrocardiograma, si el familiar tiene información o si el paciente está consciente de hacer el sampler y empezar a ver de que los diagnósticos diferenciales iniciales los voy comparando y los voy analizando con la información que tengo de la evaluación y se va secundaria descartando algunos detalles. para ir descartando ciertas cosas, Claro. ¿no? Desde las más críticas hasta las menos críticas. Entonces, a partir de ahí, yo me quedo con algunos diagnósticos de sospecha diagnóstica. Eso es data versus información. Exacto. ¿no? Nuevamente hemos dicho La que... traducción correcta. Así es, la evaluación secundaria, si nosotros terminamos siendo dateros, si nosotros simplemente vemos números y por eso la evaluación primaria es tan prodigiosa que evalúa la parte cualitativa, ¿no? Y la evaluación secundaria cuantitativa. Pero si nosotros al final no generamos ese pensamiento crítico, no pensamos en lo que realmente está pasando y analizamos la información y lo contrastamos con los diagnósticos que nosotros habíamos hecho al inicio, no vamos a llegar y no vamos a saber qué cosa fue lo que le pasó. Exacto, no pero si nosotros empezamos a interiorizar y ver, mira, este paciente no tiene una frecuencia cardíaca elevada, mira el electrocardiograma que le he hecho, mira, tiene un supradesnivel, mira tú, ese paciente, ¿no? El tipo de dolor que ha tenido, ¿no? Es compatible con esa patología de un infarto. Es muy ¿no? severo, Entonces, se queja mucho. Entonces, ahí yo ya tengo un diagnóstico, una sospecha diagnóstica y puedo ir manejando las consideraciones de los pacientes. Exacto. Sobre todo porque estos pacientes, mientras más me demore, y si yo digo, tiene un infarto y yo no hago nada en el prehospitalario, es como que el paciente no haya tenido ningún tipo de beneficio de que ustedes hayan llegado. Totalmente, ¿no? Si estamos hablando de ese aspecto, mucho cuidado con el gasto cardíaco. Una de las pautas que tú tienes que saber es que en este tipo de pacientes el manejo de dolor también es importante y obviamente hay que entender la fisiopatología de un infarto. Y para esto quizás el uso de los nitratos sea de repente el momento oportuno. Disminuir a toda costa el gasto cardíaco, tienes que disminuir todo tipo de ajetreo físico que esa persona tenga. Tienes que disminuir, o no de repente disminuir, pero sí darle el aplicativo oxigenatorio determinado. No se te ocurra darle un máscara, ¿no? Con reservorio, no se te ocurra darles 15 litros, o sea, todo tiene un porqué, todo tiene un determinado tiempo, una determinada porción, una determinada dosis para que este paciente llegue viable y tampoco tanto trabajo te costó bajarlo del cuarto piso sin ascensor, con mucho cuidado, que el gasto cardíaco no se aumente, que el paciente se mantenga de repente hasta tranqui, todo bien, subes a la unidad, listo, nos vamos. ¿A dónde? Al hospital, rápido. Y el piloto empieza como un meteoro, ¿no? ¡Ah! El paciente se tensa, el paciente empieza a generar, su gasto cardíaco empieza a aumentar y todo el trabajo que hiciste concienzudamente hasta el primer piso se fue al traste. Por eso somos un equipo. Así es, el estrés dentro de la ambulancia para el paciente es alto. Exacto. Porque algo me pasa, por algo me lleva, ¿qué estoy haciendo acá?
¿no? Y sobre todo viendo y escuchando, ¿no? Así, la alarma de la ambulancia, ¿no? Por ejemplo, la alarma de la ambulancia está echado, escuchas la alarma, escuchas el claxon, y todo eso, todo ese No, pero ambiente por supuesto, o sea, ver gente que se es está muy apurando en estresante. cosas, los vas a ver de cabeza, ves el Así techo es. y ¿Ves ves todo que da esas vueltas. luces ahí que no te Claro, dejan sí, 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 ni no, cerrar es los ojos? complicado, debe ser muy Entonces, complicado. es importante también valorar eso. Entonces, fíjese cómo hemos ido por una ruta muy interesante, ¿no? Dentro de la evaluación primaria, dentro del buscar los diagnósticos diferenciales iniciales del paciente, ver después las características del dolor que hemos visto, ver la evaluación secundaria, Ujú. ver los diagnósticos definitivos y la sospecha diagnóstica que podamos tener. La interpretación de la data versus Así información es. Y y todo para un reporte adecuado. el tratamiento del paciente. Entonces, son cosas bastante complejas, Sí, claro que sí. ¿no? Y es por eso que el paramédico, o sea, es una persona, y yo siempre te había comentado, debe saber tanto de fisiopatología y fisiología como un médico, como un enfermero, o sea, debe tener esa capacidad de poder discernir porque él al final es quien decide a dónde lo va a llevar o si lo va a llevar, Exacto. el Sí, tratamiento que verdad. se le va a dar, ¿no? Y si ese tratamiento es beneficioso para el paciente. Sí, Entonces, porque al final terminamos llegando a la misma situación, que el paramédico no es un taxi, no carga y lleva. Entonces, si nosotros no tenemos ese esquema de tratamiento, esa estructura de cómo vamos a evaluar a un paciente médico en el prehospitalario, eh, y justo el paramédico tiene esa capacidad de tener tanto paciente médico adulto como paciente médico pediátrico, como paciente médico geriátrico, como paciente sí, gestante. Entonces, es sí. realmente absorbente la capacidad y la forma como uno tiene que ir pensando y a veces tiene que tener varias posibilidades para no centrarse en solo uno y no tener una visión de túnel, que Exacto. a veces sucede eso, ¿no? De que, no, mira, está respirando, está tosiendo, es una gripe. No, eso es una bronquitis. Y hay otras Es cosas, verdad. ¿no? Que pueda tener y que realmente a veces estamos minimizando algunas situaciones. Quizás sea momento propicio de lo que mencionas y para no de repente entrar en, en discusiones y como que diga, ¿cómo que paramédico va a ser más que igual que el médico? El enfermero?". No, tranquilos. Quiero recordar a Robert Reyes, tremendo paramédico que le hago un saludo al cielo, un tremendo exponente de la atención prehospitalaria. Y él siempre decía lo siguiente, un prehospitalario o un paramédico debe ser psicólogo, policía, periodista, bombero, todo, investigador, todo. Un paramédico tiene que estar con una apertura mental tremenda, buscar indicios, rutas, sospechas, todo. Tiene que estar, incluso eso está en el libro de la 10ª edición, paramédico manos dentro, paramédico manos fuera, Uh -huh. ¿no? O sea, tiene que haber alguien que esté mirando el entorno, mirando las sospechas, mirando qué cosa puede haber pasado, haciendo una traducción correcta de repente si no tienes mucha data. Un paramédico tiene que estar expuesto y tiene que estar permisivo a todo lo que la información de la escena, del paciente, del familiar, de lo que hayes, de lo que busques, de lo que encuentres, para hacer una traducción correcta. Yo creo que eso es una de las enseñanzas que nos dejó el gran Robert. Y nada, aquí pues evocándolo siempre, fue y es un hermano para mí y para todos nosotros. Dejó una gran enseñanza. Sí, el paramédico realmente, o sea, quien es paramédico realmente es un trastornado mental, ¿no? Porque, o sea, es una de las Sí. profesiones más ingratas, peor vistas, más estresantes, Y la más hermosa. y dentro, o sea, y dentro de todo es una profesión donde todo el mundo quiere huir, pero el paramédico quiere entrar a una emergencia. Y sobre todo porque es una persona que en el caos está tranquilo. Es la calma en el caos. O sea es realmente de una fortaleza mental muy, muy grande. Y a pesar de que todas las situaciones podrían estar en contra, se intenta apoyar y ayudar, pero que se quede con el concepto de apoyar y ayudar con conocimiento. Sí, ¿Sí? No es, sí.
no es un voluntario, porque hay un dicho que se llama de buenas intenciones está empedrado el infierno. No es alguien que tiene buenas intenciones. Un paramédico es una persona entrenada, ¿no? En la cual sabe que las cosas que se están haciendo tienen un fundamento y un principio. Sí, ciencia. Así es. Exacto. No hay nada más peligroso que un voluntario ignorante. Llévate eso, en serio. Si tú estás en estos menesteres, si tú estás implicado en esto, entrénate, infórmate, edúcate, actualízate, porque eso va a marcar la diferencia. Muy bien, Jorge. Creo que se nos acabó el agua. Es hora de rellenar, Exacto. ¿no? De rellenar las bebidas espirituosas y seguir conversando sobre ese tipo de situaciones. Que tanto nos apasiona. Claro, sí. O sea, obviamente, si se dan cuenta, yo hablo un poquito bajito, ¿no? Pero a veces me emociono de las cosas y creo que eso es lo bonito. O sea, después de tantos años, tú tienes muchos más, miles de años más que yo, no se pierde esa pasión, ¿no? Sí, ¿verdad que sí? Eso creo sí. que es lo que todo el mundo en el prehospitalario termina haciendo y que cada vez aportemos un granito de arena más para que esto se profesionalice mucho más, para que el ser paramédico termina siendo una calidad de respeto, ¿no? El respeto entre los colegas existe, pero que la comunidad los vea como respetos depende mucho de la calidad de atención y del conocimiento que tenga cada uno de nosotros. Que se entienda la paramedicina como una subespecialidad, que se entienda la paramedicina como de repente un contexto de entrar a un detalle muy importante para todo personal de salud. Esto no es discriminatorio ni mucho menos. Un personal de salud en nuestro sistema nacional con conocimientos prehospitalarios definitivamente va a explotar. Definitivamente el mundo va a abrir muchas opciones y muchas rutas laborales y opciones de trabajo, porque eso es lo que es. En el Perú, la atención prehospitalaria todavía sigue siendo un terreno virgen. A pesar de tantos años, todavía sigue siendo tierra de nadie. Sí, existen entidades, existen lugares que están intentando propulsar eso, propulsar y mejorar la atención prehospitalaria. El mismo Estado también tiene esa característica, el SAMU también. Conozco muchos amigos del SAMU que también están intentando profesionalizar todo el sistema de atención prehospitalaria, pero todavía queda mucho por bregar. Queda mucho por ver, queda mucho por hacer, y creo que sí se puede hacer, Sí, pero también está en la capacidad de formación que tenga el personal prehospitalario, que es netamente prehospitalario. también O es sea, cierto, eso es cierto. ese concepto es importante. O sea, el personal prehospitalario es una persona que mira a un foco distinto que el hospital, ¿no? Totalmente cierto. Y su forma de trabajo es distinta y que tiene características distintas, y que es diferente meter a alguien del hospital al prehospitalario como del prehospitalario al hospital, porque tienen dos visiones distintas, ¿no? Claro. Pero con la misma medicina. Entonces es importante empezar a diferenciar un poquito esas acciones. Una no desmerece a la otra y es más, deberían ser sinergia. Exacto, para totalmente. que podamos nosotros mejorar como sistema global de salud. Bueno, Jorge, después de estas palabras motivacionales mías, creo que es hora de ponerle fin a este capítulo. Así es. Y esto fue Camino a la emergencia. Gracias.